El régimen del sanchismo se descompone. Un Himalaya de corrupciones, de mentiras y una estrategia de supervivencia a la venezolana. Pedro Sánchez no gobierna. Ustedes saben que Pedro Sánchez resiste. Pedro Sánchez no comparece, se victimiza. Pedro Sánchez no da explicaciones, culpa a los demás. Lo hemos comprobado esta semana con una intensidad sin precedente. Hablo de la semana pasada, pero la que se avecina esta, la que comienza hoy, parece que no va a tener nada que envidiar a la semana pasada. En apenas 7 días se ha destapado lo que ya era un clamor. El PSOE está podrido hasta la médula, convertido en una organización mafiosa, un partido sin ética ni escrúpulos, dispuesto a sacrificarlo todo, instituciones, leyes, incluso la convivencia civil, con tal de mantener a Sánchez en el poder. Ni las pruebas de la UCO, ni las conversaciones de Santos Cerdán sobre comisiones, ni el intento de encubrimiento del caso Ábalos, ni los audios filtrados de Red Eléctrica, ni las mentiras sobre el apagón, ni los indicios de financiación ilegal, ni el reparto de mordidas a través de intermediarios como Coldo o Víctor de Aldama han servido para provocar la caída de este gobierno. Al contrario, la consigna es la de aguantar. El mensaje del sanchismo está claro, o yo o el caos. Pero lo que está ocurriendo es el caos. Miren, la semana pasada tuvimos comparecencias y cartas delirantes y vergonzosas. La semana comenzó con una rueda de prensa surrealista. Sánchez, en lugar de dimitir o dar paso a una moción de confianza, se limitó a pedir perdón sin asumir ninguna responsabilidad, como si pedir perdón lavara las manos de quien lleva años ensuciándolas. Dijo que no sabía nada, como si el partido funcionara a sus espaldas, como si Santos Cerdán, el número 2 del PSOE, operara por libre. Una comparecencia delirante que concluyó con una frase que define el estado mental del personaje. Son las 5 y no he comido. Una frase más propia de un sketch de humor negro que del presidente de una nación en medio de un escándalo de corrupción estructural. La máquina del barro es el propio PSOE, porque mientras Sánchez señala a la oposición, a los jueces y a los medios libres, la verdad emerge desde las propias cloacas del poder. El informe de la Guardia Civil es contundente: organización criminal, cobro de comisiones, desvío de fondos y uso partidista de instituciones del Estado. En el centro de la trama, Santos Cerdán, ese personaje turbio que, según los audios, negociaba adjudicaciones, ofrecía favores ministeriales y trataba de comprar el silencio de Ábalos con abogados y puestos en consultoras. ¿Y qué hace el PSOE? Emite un comunicado diciendo que Santos Cerdán no ha recibido ninguna comisión. Esto era el pasado martes. Ni lo niegan de forma creíble, solo lo apartan del cargo, lo protegen, lo blanquean. Tal vez porque no ponían dinero para él, sino para financiar al partido. Es el modelo Filesa, hereditado con rostro caribeño y manos manchados de euros públicos. Luego tuvimos las mentiras energéticas y los apagones encubiertos. Y es que el lunes 28 de abril, ustedes saben, se produjo ese apagón masivo, donde Sánchez y Beatriz Corredor, presidente de Red Eléctrica, mintieron desde el minuto 1. Lo intuíamos entonces, lo sabemos ahora. Los audios también filtrados la semana pasada confirman que semanas antes ya se habían advertido la inestabilidad de la red, de la sobreproducción solar y de la baja cobertura de las centrales convencionales. Corredor, fanática del clima y del dogma verde, despreció los avisos técnicos. Cuando se produjo el apagón, lo negaron. Ahora, ante la filtración de audios, el gobierno busca un pacto de silencio con las eléctricas, ocultar la verdad, tapar la vergüenza, convertir la incompetencia en doctrina. Y luego tuvimos el colofón el pasado jueves, y fue una carta a la militancia que clama al guerracivilismo. Esto quizás era lo más grave. El martes pasado también Sánchez se superó a sí mismo. Escribió esa carta que conocíamos el jueves a la militancia, afirmando que no hemos venido a ocupar sillones. Entonces, ¿para qué están?
para enriquecerse, para destruir la nación, para forzar desde el poder una causa personal y sectaria. La carta no fue una reflexión, era un panfleto de guerra, un llamamiento al enfrentamiento civil. El viejo no pasarán adaptado a los tiempos del Falcon y la corrupción digitalizada. La misiva es una amenaza velada, o se les dejaba hacer o activaban el ventilador del odio. Es el lenguaje del Frente Popular vestido de progreso y democracia. Pero detrás de las palabras huecas está el rostro autoritario del sanchismo, el que insulta, divide, amordaza y corrompe. Y luego tenemos la prensa colaboracionista. Sin ellos, nada de esto habría sido posible. Si hay algo más repugnante que la corrupción, es el periodismo prostituido. Los Javier Ruiz, los Inchaurrondo, los Cintora, la Sano Pardo de Vera, el Grupo Prisa, la asociación, la APM, la Asociación de Periodistas Parlamentarios, todos ellos han sido cómplices necesarios. Sin ellos, el caso Coldo, el caso Cerdán, el caso Ábalos, había estallado mucho antes. Sin ellos, no habría máquina del fango, sino prensa libre, pero prefirieron los sobres, los enchufres, los editoriales únicos y la obediencia ciega al régimen. Llamaron pseudomedios a los que investigábamos, nos insultaron en ruedas de prensa, se levantaban cuando un periodista libre pedía la palabra, eran los portavoces encubiertos del poder, la infamia con micrófono y nómina pública. Miren, o Sánchez cae o España se arruina. Y este no es el caso Sánchez, este es el caso PSOE, es el caso Gobierno de España, porque lo que está en cuestión no es solo la figura del presidente, sino todo un entramado institucional secuestrado por una mafia de partido, un sistema paralelo de chantajes, favores, mentiras, malversaciones, censuras y amenazas, un ecosistema podrido que se protege a sí mismo mientras culpa a los demás. Sánchez no se irá por voluntad propia, solo caerá si lo derribamos con la fuerza, la verdad, la ley y la voluntad popular. Este régimen no merece ni tregua, ni respeto, ni diálogo. Merece ser desmantelado, juzgado, expulsado, porque el sanchismo ya es una amenaza real para la democracia, lo es para la libertad y sobre todo, y lo más importante, lo es para la propia unidad y existencia de España, de esta nación. Y hoy entramos en un nuevo estadio. Hoy, Coldo y Ábalos acuden al Supremo. Veremos si ahora sí, una vez que han sido abandonados, tiran de la manta. Les habla Javier García Isaac y saben que estamos en la boca